reiterar a cada uno de ustedes, hermanos, nuestra cordial bienvenida, expresarles siempre el gusto, el agrado que tenemos domingo a domingo de poder recibirle pues a ustedes y que todos nos gocemos en el Señor. Queremos nuevamente agradecer la vida de aquellos que están, que hemos estado unidos en oración a partir del día, o más bien del mes de julio. Iniciamos participando todos los ministerios en cadenas, digámoslo, de oración, y estamos tratando de completar en suma pues 600 horas mensuales de oración, en donde todos ponemos un granito de arena. Pues déjeme decirle que esta oración se ha vuelto pero bien peleada por el enemigo, ¿verdad? Y eso me hace pensar que estamos en la posición correcta, ¿verdad? Porque si todo estuviera bien, pues a lo mejor no estamos haciendo fuerza, pero como estamos haciendo fuerza, entonces el enemigo está resistiendo. Mire, luchas, pruebas de diversa índole. Más sin embargo, repito, es una buena señal para seguir buscando y clamando al Señor. Yo ruego a todos los ministerios, no vayamos a hacer caso de lo que el enemigo pone. En lo particular, yo quiero decirle, orando todos los días, y entré a una semana donde no sabía ni qué orar a través de la oración. O sea, yo decía, Señor, he estado orando con tanta fuerza por todo esto, y de repente no tenía, así en la expresión normal, no tenía ganas. Yo digo, Señor, ¿y qué es esto? Pero te he estado orando, te he estado clamando con fuerza. Entonces pues obvio, ¿verdad?, que no le hacemos caso a las ganas, sino lo hacemos con la voluntad. Y eso pues me ayudaba a cubrir la media hora, y de esa manera pues poder sumarme, ¿verdad?, a todos los que ya estamos clamando y estamos orando por la iglesia. Esta es la tercera semana. Quiero recordar siempre el grupo de servidores. Hay que recordarles, hermanos servidores, estamos orando al Señor. Luego está el grupo de jóvenes, frater, de jóvenes adultos, frater también. Yo suplico de veras que recordemos en los ministerios la oración, y que vayamos siempre, ¿verdad?, con el folleto. Grupo de alabanza corresponde esta semana, y ministerio de hombres, pues con todos ellos completamos cerca de 50 hermanos clamando durante la semana, media hora todos, y de esa manera pues apoyamos la iglesia, la congregación. Repito, a lo mejor sus ganas se les vean bien disminuido. No le haga caso a las ganas, sino al compromiso que tenemos de poder interceder y de poder orar por la iglesia. A partir del otro domingo estamos iniciando una nueva serie de predicación. De hecho, esta nueva serie está ya rotando en Fraternidad Cristiana de Guatemala. Entonces vamos a unirnos a ellos, a esa serie, hábitos que dan vida. Entonces repito o suplico pues estar siempre pendiente. Invitemos a otros para que podamos venir y escuchar la palabra del Señor. ¿Ha escuchado, hermanos, usted la expresión siguiente? Es que dice, hay que cerrar puertas. Le han dicho a usted, es que tenés que cerrar puertas. O también, a lo mejor no le dijeron de esa manera, pero le dijeron, tenés que cuidarte de no tener puertas abiertas. Entonces me puse en qué pensar, y sobre todo pues me hice la interrogante, la pregunta,
Pero ¿qué me quieren decir los hermanos a mí cuando me dicen no tenés que tener puertas abiertas, sino las puertas tienen que estar cerradas, ¿verdad? Siempre tienen que estar cerradas. Yo creo que en el ámbito físico, en el ámbito normal, pues nosotros lo entendemos, ¿verdad? Las puertas de nuestra casa pues casi nunca permanecen todo el día abiertas, sino que tienen que estar cerradas. Y tienen que estar cerradas sobre todo pues cuidando, ¿verdad?, que ninguna persona extraña o con malas intenciones entre a nuestras casas y nos robe pues la paz que de hecho nosotros ya tenemos. Parece que por ahí anda eso de hay que cerrar puertas, o la expresión que debemos de cuidarnos de no tener puertas abiertas. ¿Qué significa eso de tener puertas, hermanos, abiertas, o más bien de cuidarse de no tener puertas abiertas? Lo que el creyente, lo que en el ambiente cristiano se quiere decir al hablar de cerrar puertas o no tener puertas abiertas, es hermanos, que debemos, fíjese bien, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, el mantenernos siempre al cuidado, fíjese, al cuidado de todas aquellas situaciones en la vida que puedan afectar nuestra relación con el Señor, que puedan afectar, fíjese bien, nuestra relación con el Señor. Quiero decirles que una de las responsabilidades grandísimas que nosotros tenemos es tener buena armonía con el Señor. Si para eso fuimos restaurados al final, el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos una buena relación, y resulta que ahora no vamos a cuidar la relación con Dios. Entonces parece que no es así. Y de aquí viene el punto de que debemos, fíjese, todos en el ámbito espiritual y en el día a día poder cuidar nuestra relación con Dios. Y ese cuidar nuestra relación con Dios es mantener siempre en nuestra vida puertas cerradas. No pueden haber situaciones, óigase bien, en nosotros, como por ejemplo puede ser desobediencia delante del Señor, o quizás, hermanos, pecados ocultos, o prácticas prohibidas, o relaciones con contaminantes, hermanos, hábitos que dañan la relación con el Señor. Todas esas cosas nosotros debemos de cuidarlas, debemos de estar siempre pendiente de nosotros. Fíjese que yo tengo que estar pendiente de mí mismo, cuidando cuáles son mis hábitos de todos los días, y cuidar que esos hábitos no sean hábitos que me afecten mi vida espiritual. Quiero decirle que y a lo mejor me van a tildar de anticuado, pero el celular puede ser un instrumento que te abra puertas y que esté afectando, óigase bien, tu vida particular. Mire, yo me fijo. Primero, cuando salieron los mentados celulares, yo dije, yo celular no voy a usar. Cuando salieron los celulares, obvio, ¿verdad? O sea, es difícil por la comunicación y todo lo demás, pero se va creando un punto de dependencia en donde, mira, hermano, los hermanos dentro de la iglesia ya no escuchan ni siquiera el mensaje por ver, o sea, qué mensaje están recibiendo en ese momento. Señores, si no nacimos con celulares, Dios. No nacimos. Yo recuerdo antes que para que uno recibiera una llamada, hermano, y uno tenía que ir a Antel. Lo citaban a uno y uno iba y para que le hicieran una llamadita. Y ahora resulta que ya no podemos despegarnos de esa cuestión.
Parece que nos tiene tan amarrados. Y quiero decirles, como es una administración de tanta cosa que usted está recibiendo, a lo mejor negativa, ¿sabe qué es lo que se le quitan las ganas? Se le quitan las ganas de orar, se le quitan las ganas de leer la palabra. Y usted dice: ¿y por qué ya no quiero orar? ¿Y por qué ya no quiero leer la palabra? Y de repente, pues ya ni al culto quiero ir. ¿Y qué es lo que me está pasando? Vea su adicción al teléfono. Véalo, o sea, obsérvese a sí mismo. Y déjeme decirle, o sea, a través del famoso celular que nos lo han puesto para andarlo llevando para arriba y para abajo, ahí puede estar la cadena de dependencia que te está afectando y que te está robando tu bendición delante del Señor. Fíjese, ya no queremos. Y la pregunta es: ¿y dónde está? Pues déjeme decirle que estos y otras cosas pueden convertirse en una puerta abierta del enemigo. Pueden convertirse, o sea, en el punto, en el hecho de que no está cerrando puertas al Señor, y que está permitiendo que todo tipo de información esté llegando a tu mente, esté llegando a tu corazón, pero no te has dado cuenta que lo que está haciendo a través de esa contaminación que está creando en tu mente y en tu corazón es que está derrumbando tu relación con el Señor. La está derrumbando. Es obvio, eso no hay que pensarlo mucho. Entonces, cuando nos dicen cierra puertas cerradas, de alguna manera lo que nos están diciendo, esta es una expresión de advertencia. Esta es una expresión preventiva, cuya pretensión más bien es el animar al creyente a fin de mantener, fíjese, un sumo cuidado de su vida espiritual, de su relación con el Señor. Todos debemos, repito, cuidar. Esto no es solamente el evangelio, no es venir el día domingo, cubrir la cuota de mensaje o de oración e irme toda la semana a pasar en un desierto. No es así. Yo tengo que seguir en la comunión diaria con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso. Y sobre todo, fíjese bien, pensando en esto. Y esa es la idea que quiero dejar. Las puertas, óigase bien, de nuestra integridad no pueden estar abiertas. Las puertas de nuestra integridad personal no pueden estar abiertas, tienen que estar cerradas al enemigo. Porque si el enemigo entra, óigase bien, y de hecho lo va a hacer. Quiero recordarte una cosa, y yo lo he vivido. Yo sé lo que es la obra del enemigo. Yo cuando pienso en la obra del enemigo, yo sé que el enemigo no viene para tantearte. Él no viene para tantear la situación. Él viene para matar tu vida, matar, hurtar y destruir. Yo veo al enemigo, yo sé que si te pone el ojo, no es para acariciarte. Cuando el enemigo entre a tu vida, óigase bien, va a entrar para destruir. Va a destruir tus finanzas, va a destruir tus relaciones, va a destruir tu productividad como persona, va a destruir muchas cosas. Y a lo mejor te cueste levantarte, no vas a ser el mismo. Por eso estamos diciendo, señores, pueblo de Dios, iglesia del Señor, fraternidad cristiana, hay que tener las puertas cerradas de nuestra integridad.
Es la única forma, es la única manera de saber que estamos vivos en el Señor, y no solamente pasándola, sino que somos productivos para Dios, haciendo la obra del Señor. ¿Por qué no nos dan ganas de servir, de ir a la célula, de esto y lo otro? Hermano, es lo mismo. El enemigo ha entrado con desánimo, con esto y con lo otro, porque se lo hemos permitido, porque no hemos sido cuidadosos con nosotros mismos. Óigase bien, en relación a cuidar nuestra comunión, nuestra relación con el Señor. Yo quiero citar en esta mañana 2 casos de situaciones que a nosotros nos van a aclarar que es una puerta abierta y cómo es que se abrió esa puerta. Existen 2 casos en la palabra del Señor. Bueno, existen muchos casos, pero quiero basarme en 2 de ellos. Primero lo encontramos en Josué capítulo 7. Yo creo que todos conocemos Josué capítulo 7. Y vamos a hablar de Acán en Josué capítulo 7. ¿Quién era Acán? Dice que Acán era un miembro del ejército de Israel, quien al conquistar junto con todo el ejército la ciudad de Jericó, este hombre, óigase bien, se encontró con un atractivo botín. Dice que este botín contenía un hermoso manto babilónico, 200 monedas de plata, una barra de oro de medio kilo. Y dice que cuando vio toda esa riqueza, dice que este hombre se deslumbró por ellas, al grado, dice la palabra en Josué 7:21, entonces los escondí, dice, en un hoyo que cavé en medio de mi tienda o en medio de la carpa. Dice, la plata estaba también allí debajo de todo. ¿Qué pasó? Mire, resulta que antes de tomar posesión y conquistar Jericó, Dios había dado una instrucción al pueblo de Israel respecto a toda la riqueza de Jericó. Y lo que el Señor había mandado era lo siguiente. Dice en Josué 6:17, dice, Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros consejeros. El 18 dice, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. El oro, dice, y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Eso es lo que Dios había mandado. Entonces el ejército iba a entrar, iba a tomar posesión de la ciudad, pero tenía prohibido tomarse para ellos de la riqueza que ellos iban a extraer. Pero Acán no hace eso. Dice que él ignoró la instrucción del Señor y dice que tomó del anatema, tomó de lo prohibido. Quiero decirle que Acán actuó secretamente y secretamente violentó la ley del Señor. Entonces viene
y se queda como que todo está bien. Va, esconde, abre un hoyo en su tienda, esconde todo el tesoro, y luego se queda silbando. Aquí no ha pasado nada. Mire la lluvia, ya va a llover. O sea, ignorando lo que había pasado. Déjeme decirle que esa manera secreta de actuar y violar lo establecido por el Señor, en el caso de Acán, quedándose como con parte del tesoro, fue una puerta abierta al enemigo. Fue una puerta que no fue cerrada por Acán. Y esa puerta de desobediencia fue, fíjese bien, la que el enemigo usó para penetrar en la vida de Josué y en la vida de este hombre, de Acán, en el ejército, y traer, hermanos, toda una vergüenza al pueblo de Israel. Yo quiero decirle que necesitamos ser bien informados respecto a qué sucede, qué pasa cuando nosotros, hermanos, pecamos, porque esa es la parte que debemos cuidar. Mire, cuando una persona peca, cuando usted y yo pecamos, violentamos, no solamente violentamos, desobedecemos o no rebelamos contra las leyes o mandamientos del Señor, y obvio pues que perdemos su comunión. No nos morimos físicamente, pero espiritualmente comienza una muerte, un alejamiento del Señor que ni siquiera nosotros lo percibimos. Entonces, por un lado, cuando una persona peca, desobedece al Señor, violenta las leyes de Dios, se convierte, fíjese, en un perseguido espiritual. La justicia divina demanda eso, o sea, justicia. Eso es por un lado. Pero cuando pecamos, le otorgamos un derecho legal al enemigo para intervenir con su maldad en nuestra vida, sin la oportunidad de prohibírselo. ¿Por qué no se lo puedo prohibir? ¿Por qué no le puedo decir al enemigo que no venga para destruir el negocio, la casa o el matrimonio? ¿Por qué? Porque yo le concedí el derecho. El pecado no solamente violenta la ley de Dios, sino abre puertas, fíjese bien, al enemigo, y le concedo derechos legales para que entre a mi casa, entre a mi vida y comience un proceso de destrucción sobre mí. Y eso es lo que sucedió cuando fue violentada por Acán la ley de Dios. Entonces el enemigo tomó ventaja y entró, fíjese bien, al ejército, pero ya no para animar al ejército, sino para causarle derrota, fracaso y vergüenza. Y oiga lo que pasó. Dice que luego de la conquista de Jericó, dice la palabra del Señor que el ejército israelita se preparó para conquistar otra ciudad. Y esa ciudad se llama o se conoce como Aí. Pero resulta que en tamaño no era comparable con Jericó. Jericó era una ciudad grande, pero Aí era una ciudad pequeña, con un ejército bien pequeño. Entonces cuando los israelitas vieron ahí, dijeron: con poco ejército podemos destruirlo. Yo les voy a leer lo que ellos dijeron. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Aí, lugar cercano a Ben, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Aí. Poco después regresaron
y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Mire, 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos allí. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esta razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de ahí, fíjese bien, los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Ahí dicen en una pendiente: fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Mire por dónde entró el enemigo. Y que era de alguna manera lo que había hecho, fíjese bien, el pecado oculto de Acán. La puerta abierta que Acán había hecho. Lo que hizo fue debilitar a su pueblo. Lo que hizo fue traer vergüenza al pueblo. Lo que hizo fue traer fracaso, fíjese bien, a su pueblo. Y eso es lo que yo le digo en esta mañana. O sea, nuestro pecado oculto, nuestro pecado sin arrepentimiento, nos pone en una desventaja tal que no vas a sentir a qué horas el enemigo entra a tu casa para darte bajas, para enredar tu negocio, para disminuir tus finanzas, para crearte una mala relación con tu cónyuge, con tus hijos, y cuando menos sienta, la destrucción ha llegado a tu hogar, a tu familia. ¿Y qué era entonces? ¿Pero qué era? Era pecado oculto. Era un pecado sin arrepentimiento que había dado lugar, fíjese bien, en este caso, a que todo un ejército fuera, fíjese bien, debilitado. Y esa es la parte en la que necesitamos razonar. O sea, no ver, hermano, de manera muy pasiva el pecado. No ver pasiva la desobediencia al Señor. No ver como algo pasivo el mal hábito, la mala práctica, la mala relación. ¿Con quiénes te estás comunicando? ¿Qué tipo de relación, o sea, estás teniendo? Que se puede volver contaminante y va a entrar el enemigo. ¿Por qué? Porque si te estás reuniendo con alguien que no es tu cónyuge, entonces tienes una puerta abierta en tu casa. Y el enemigo va a entrar. Y el enemigo va a llegar para debilitar a los tuyos. Ya no van a tener fuerza para pelear. Y todo se va a derrumbar. Y la pregunta sería: ¿y qué pasó? Abrí puertas. Abrimos puertas de la desobediencia. Comenzamos a practicar lo oculto. Hay pecados secretos. Y todas esas cosas se suman para que no seamos fuertes frente al enemigo. Y cuando lo enfrentamos, no tenemos la capacidad para vencerlo. Amén. Por eso debemos de siempre cuidar todo lo que esté pasando. Veamos la economía, veamos las relaciones, veamos la célula, qué pasa aquí, qué pasa allá. Mire, en un ambiente de bendición todo tiene que prosperar. Ese es el llamado de nuestro Dios.
Dice: yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor, y vida abundante. Si tu hijo está llegando borracho, tienes que confrontarlo. No puedes decir: yo lo respeto, él eligió ese camino. ¿Cómo lo vas a dejar allí? Entonces hay que hablar y hay que decir: o sea, hija, la relación con ese fulano es contaminante, no te conviene. Los padres tenemos que hablar. Los padres tenemos que salir al auxilio, fíjese, de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestros hogares, haciendo ver dónde está la puerta abierta, y hay que cerrarla. Porque si esa puerta continúa abierta, va a destruir, va a entrar y va a destruir tu casa. Amén. Entonces no le tenga respeto en ese sentido a su hijo, sino a su hija hay que sentarle y decir: esto está mal. Aquí en esta casa algo anda mal. O sea, no está la bendición de Dios fluyendo. Estamos peleando demasiado, estamos discutiendo, nos estamos gritando, nos estamos alejando. Algo está pasando que no está bien en esta casa. Algo anda mal. Entonces ahí podríamos decir: pero ¿qué es lo que sale mal? Tienes una puerta abierta. Ese mal hábito te está creando ese problema. Esa mala relación te está creando esa dificultad. Esa práctica que no es correcta está dando lugar a que surjan otras cosas. Amén. Entonces un solo hombre afectó a un ejército. Y cuando el ejército israelita dijo: vayamos a esto, nos lo comemos así rapidito, resultó todo lo contrario. Y ellos se comenzaron a preguntar, y el Señor les dijo: hay maldición en medio de ustedes, señores, por eso no han podido vencer al enemigo. Mire, una de las prácticas que yo veo, pero que se cuela tan rápido y de la manera más destructiva como nosotros no nos imaginamos, es la mentira. La mentira. Wow, dijo, cuando comienzas a decir una mentira, comienzas a decir la segunda, comienzas a decir la tercera, comienzas a decir la cuarta. Entró el enemigo. Ya entró a tu casa, y hay veces no sabemos ni identificar, porque pensamos que el enemigo va a entrar con su cola y todo lo que tiene en rojo, y ¡ay! Viene el enemigo. No, entró por tu boca. Entró porque no estás hablando verdad con tu cónyuge. Estás guardando secretos con tu cónyuge. Y eso hace que tu casa no tenga paz, no tenga seguridad, y no esté de la postura correcta. Los cónyuges no nos mentimos. Los cónyuges no guardamos secretos. Si no somos libres en hablar, si somos libres, digo, y en medio de esa relación, fíjese usted, derribe esa mentira, háganla a un lado, y se va a dar cuenta que ahora tiene armonía con su hijo, tiene armonía con su esposo.
Entonces son puertas abiertas, pero que deben ser, fíjese, cuidadas, cerradas en el nombre de Jesús. Con los líderes, nosotros debemos de ser amables con nuestros líderes. Sirven al Señor. Ellos no sirven de su propia voluntad. El Señor nos lo ha puesto, dice la palabra. Entonces debe de ser en armonía, en paz. ¿Qué pasó? Bien, qué bueno, démosle. Pero ya cuando comenzamos a que yo no le voy a decir lo que dice, que no sé qué, que no sé cuándo, destruimos la relación. Cuánto yo he visto muchos grupos que dispersarse. Y hay veces uno dice: ¿y qué pasó? Habían puertas abiertas. Amén. Entonces eso sería un ejemplo. Recuérdate siempre, es cierto, vas a decir la mentira. Tienes la capacidad para seguir practicando ese mal hábito y lo puedes seguir haciendo. Pero yo quiero decirte una cosa. O sea, el día menos pensado vendrá la destrucción y no la vas a poder detener en tu casa, porque el Señor te dio tiempo de arreglar, te dio tiempo de hablar, te dio tiempo de platicar, te dio tiempo de restaurar, pero no lo usaste. Amén. Por eso yo aconsejo en la medida de lo posible, sobre todo cuando se puede, hermano, en su casa haga el altar familiar. Hágalo. Esto no es un invento. Practique el altar familiar y mire, cosas sencillas, pero los hijos comienzan a ser impactados por la palabra. Nos da la oportunidad a través del altar familiar de hablar de muchas cosas. Uno les habla a los hijos de nosotros: mire, ¿se recuerdan tal cosa? Sí, ok, acuérdense de tal cosa. Pues ustedes no pueden unirse en yugo desigual. Acuérdense bien. Todos esos mensajes uno se los da cuando puede hacer su altar familiar y poner las cosas bien en clara con ellos. Acuérdense, robar es pecado. Acuérdense, o sea, que rebelarse contra la autoridad es eso, es rebelión. Y uno comienza a hablar de muchas cosas con ellos. ¿Pero por qué? Porque hay necesidad de mantener puertas cerradas. El segundo caso a mencionar es el caso del rey David, el cual leemos en 2 Samuel capítulo 11. Yo creo que todos sabemos del rey David. Y lo que sucedió fue que David, en lugar de estar en la guerra con su ejército, dice que ese día se paseaba por la terraza del palacio y vio a una mujer muy hermosa. Resulta que esa mujer hermosa era la esposa de uno de los soldados de su ejército, el cual en ese momento se encontraba al frente de la batalla. Viene David y no le bastó solo verla, sino la manda a traer a palacio y la hace su mujer. Dice que de esa relación la mujer conocida como Betsabé, dice que queda encinta, queda embarazada. Desde ese momento el rey David comienza a maquinar la forma como evitar ser señalado de aquel encuentro con Betsabé. Manda a traer a Urías del campo de batalla con el objeto que se acueste con su mujer y así cubrir David en el caso su mal proceder. Intenta emborracharlo
y Urías resulta ser un soldado fiel al ejército. Dice que muy comprometido con la defensa de su nación, quien por nada del mundo, fíjese, acepta en ese momento un momento de placer, cuando él entiende que está en un periodo de guerra. Entonces David lo manda, trata de mandarlo a su casa, anda, ve, ¿verdad? Para que duerma con su esposa y así justificar. Y este hombre no le reacciona. No, yo tengo que estar en la guerra. Viene David, entonces llega al extremo de planear la muerte de Urías, pidiendo que a la hora de lo recio de la batalla, Urías sea enviado a la retaguardia, al frente, y expuesto al ataque del enemigo. Efectivamente dice que Urías es enviado al frente de la batalla y muere. Y David ve resuelta su culpabilidad, siendo que quien lo podía señalar ya no existía. David manda a traer a Betsabé a palacio, se guarda de aquel secreto y se olvida de la situación. Pero ya dijimos, hermanos, que un pecado oculto o un pecado sin arrepentimiento, guardado en secreto, es una puerta abierta al enemigo. Cuando nosotros decimos nadie me ve, nadie sabe, nadie lo conoce, déjeme decirle que estamos en la peor condición que nos podemos encontrar. Porque a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Con el Señor tenemos que ser bien transparentes. Él nos mira. Pero viene David y esconde el secreto. Y Dios tiene que hablarle de una manera, pero bien particular, a través del profeta. Pero oiga bien, Dios confronta a David de manera directa por dicho pecado, y de hecho lanza toda una maldición. Y miren lo que le dice en 2 Samuel 12:9. Porque entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada. Mire Dios hablando, pero qué cosa más dura. Dice: asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada, jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, a escondidas, yo lo haré a plena luz, a vista de todo Israel. Qué cosa más dura. Cuando exista ese pensamiento, estamos en el peor de los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamiento? Bueno, lo hago, pero nadie me va a ver. Lo hago, pero parece que nadie tiene referencia de tal cosa. Puedo guardarlo conmigo mismo y todo va a salir bien. Es la peor decisión, la peor actitud que nosotros debemos o podemos tomar en la vida. Porque, óigase bien, si nosotros no le confesamos nuestro pecado al Señor, el Señor, fíjese, Él hará cosas para sacarnos el pecado. No sé cómo va a ser, pero lo va a sacar.
no lo va a mantener en lo oculto. Y eso es precisamente el engaño del enemigo. ¿Se puede en la vida mantener secretos? Sería la pregunta. ¿Puedo en mi vida mantener secretos? Y la respuesta es: no se puede mantener secretos. Todos los secretos delante de Dios van a ser sacados a luz. No podemos mantener secretos. No podemos llevar una vida con secretos. No podemos llevar una vida a escondidas. No podemos llevar una vida ocultándolo de las personas. No podemos llevar una vida, fíjese bien, buscando no ser señalados, actuando secretamente. Eso es lo peor que podemos hacer en la vida. Tarde o temprano, óigase bien, si no es el enemigo, el Señor lo va a sacar a luz. Y por eso debemos de cuidarnos siempre, 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 y entender pues lo que dice la palabra del Señor, o lo que nos recomiendan. Mire usted, no tenga puertas abiertas. Entendemos ahora lo que es una puerta abierta. ¿Y por qué debemos tener cerradas las puertas? Porque si el enemigo entra por una de esas puertas, comenzó tu fracaso, comenzó tu destrucción, comenzó tu mal vivir. Ahí se terminó. Los hijos de Dios, fíjese bien, practicamos la transparencia con el Señor, y en lo que pueda, transparencia con los que están alrededor nuestro. Mire, la transparencia te va a crear un ambiente de armonía. La transparencia te va a crear un ambiente de amor, de comprensión. Es una cosa lindísima. Recibir la presencia de Dios todos los días en la casa, y saber que no nos mentimos, que no nos gritamos, que no hacemos aquí, que no hacemos allá. Eso es lo más rico que puede haber en la vida. Llegar a la casa y saber que no voy a llegar a pelear con el cónyuge o con los hijos. No, 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 no. Todo lo contrario. Tenemos paz en el Señor. Vivimos esa paz, disfrutamos de esa paz en el Señor. Y así debería ser la iglesia. No deberíamos por qué escondernos unos de otros, sino, hermano, qué bueno verte. O yo no sé si usted se alegra de ver a los hermanos. Amén. Ya se alegró por el que tiene a su lado. Amén. Puede verlo y decirle: ay, hermano en el Señor, qué cosa más bonita nunca te hubiera conocido si no es en el Señor. Entonces nos guardamos secretos, confesamos el pecado. Amén. Nos confesamos el pecado. Confesado, dice la palabra, vuestras ofensas unos a otros y seráis sanados. Eso dice Santiago. Entonces lo hacemos en el Señor. Somos una comunidad de amor. Somos una comunidad de afecto. Nos apreciamos, nos amamos en el Señor. Bueno, yo no sé si lo sueño demasiado, pero yo creo eso. Yo creo que como iglesia de Cristo en todo el mundo, pues estamos siendo levantados para amarnos en el Señor. Yo no creo que vaya a recibir el Señor a una iglesia en conflicto, a una iglesia odiando, a una iglesia despreciando. Yo creo que Dios viene para levantar una iglesia que en vida física conocimos el amor de Dios, el amor del Todopoderoso. Amén. Algo nuevo tiene que pasar. Algo diferente tiene que haber en mi casa. Algo diferente tiene que haber dentro de mí.
El desafío está, es lograble, es alcanzable. Hay un plan perfecto y divino para tu casa, para tu familia y para tus hijos. Hay que buscarlo en el nombre de Jesús, porque ahí está la bendición. Amén. ¿Por qué no se pone de pie?